Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo el aterrador caso de Michael Taylor, entre la posesión y la locura. El caso de Michael Taylor es una historia intrigante y perturbadora que involucra un exorcismo, un asesinato y cuestionamientos sobre la naturaleza del mal y la religión. Es uno de los eventos más controvertidos y escalofriantes en la historia de los exorcismos modernos. La historia de Michael Taylor es una trama enmarañada de espiritualidad, posesión demoníaca y crimen que tuvo lugar en la década de 1970 en Ossett, West Yorkshire, Inglaterra. El caso de Michael Taylor ocurrió en el Reino Unido en la década de 1970 y se convirtió en uno de los casos de posesión y exorcismo más notorios y debatidos en la historia moderna. Michael Taylor, un hombre de 31 años en ese momento, se vio envuelto en una serie de eventos que sacudieron a su comunidad y desconcertaron a las autoridades. Desde su juventud, Michael había mostrado signos de inestabilidad emocional. Experimentaba episodios frecuentes de insomnio, paranoia y ansiedad, lo que llevó a una preocupación creciente por parte de su esposa y amigos cercanos. Sus problemas se intensificaron cuando comenzó a obsesionarse con la idea de que estaba poseído por demonios. El trasfondo de Michael Taylor. A medida que avanzaba en la adultez, los problemas de Michael se volvieron más evidentes. Abandonó la escuela y comenzó a involucrarse en actos delictivos menores, como robos y vandalismo. Sus relaciones personales se deterioraron, y su familia fue testigo de cambios dramáticos en su personalidad. La esposa de Michael, Christine, estaba profundamente preocupada por él y buscó ayuda en su iglesia local, la iglesia pentecostal. Michael Taylor era un hombre común y corriente que vivía en Ossett, West Yorkshire, con su esposa Christine y sus 5 hijos. Era miembro activo de una iglesia local, la iglesia pentecostal, donde participaba en actividades religiosas y sociales. Aunque llevaba una vida aparentemente normal, Michael empezó a mostrar signos de comportamiento errático y perturbador. Los primeros signos de posesión. Los problemas de Michael comenzaron con lo que parecía ser una crisis espiritual. Empezó a experimentar episodios de insomnio, paranoia y una obsesión por el pecado y la impureza. Su comportamiento se volvió errático y su familia y amigos notaron cambios significativos en su personalidad. Su esposa, Christine, se preocupaba cada vez más por su bienestar mental. Michael y Christine buscaron ayuda en su iglesia, donde fueron aconsejados por una comunidad religiosa que creía en la existencia de demonios y posesiones demoníacas. A medida que sus síntomas empeoraron, el pastor de la iglesia, el reverendo Raymond Smith, convocó a un equipo de líderes religiosos para realizar un exorcismo en Michael. El exorcismo. La iglesia pentecostal en Ossett, liderada por el reverendo Raymond Smith, estaba convencida de que Michael Taylor estaba poseído por demonios. La comunidad religiosa que lo rodeaba creía en la existencia de entidades demoníacas y en la necesidad de expulsarlas mediante exorcismos. El exorcismo de Michael Taylor tuvo lugar durante varios días en octubre de 1974. Durante este tiempo, se realizó una serie de rituales religiosos destinados a expulsar los supuestos demonios que se creía que habitaban en él. Michael fue sometido a largas sesiones de oración, ayuno y rituales de purificación. El exorcismo fue descrito como extremadamente violento y aterrador. Michael supuestamente mostró fuerza sobrenatural, habló en lenguas extrañas, blasfemó y arremetió contra aquellos que lo rodeaban. Los participantes del exorcismo afirmaron que el demonio que habitaba en Michael se identificó como legión y afirmó ser una multitud de demonios. A pesar de los esfuerzos desesperados de los exorcistas, no lograron liberar completamente a Michael de la influencia demoníaca. Finalmente, tras varios días de agotamiento físico y emocional, se dio por terminado el exorcismo.
Michael fue llevado a su casa, donde continuó mostrando signos de posesión. El asesinato de Christine Taylor. Trágicamente, el mismo día en que se dio por finalizado el exorcismo, Michael Taylor volvió a su hogar y asesinó brutalmente a su esposa, Christine Taylor. Su ataque fue extremadamente violento y salvaje, y cuando la policía llegó a la escena, encontró el cuerpo de Christine en un estado espantoso. Michael fue arrestado de inmediato y enfrentó cargos de asesinato. Durante el interrogatorio, afirmó que había matado a su esposa bajo la creencia de que había matado al demonio Legión durante el exorcismo, y que estaba obedeciendo las órdenes de Dios. El juicio y la controversia. El juicio de Michael Taylor fue un evento muy seguido por la prensa y el público en general. La defensa argumentó que Michael no era responsable de sus acciones debido a una locura temporal causada por el exorcismo y la creencia en la posesión demoníaca. Se presentaron testimonios de expertos que hablaron sobre su estado mental en ese momento. Sin embargo, el jurado finalmente concluyó que Michael Taylor era culpable de homicidio culpable pero con responsabilidad disminuida debido a su estado mental en el momento del asesinato. Fue sentenciado a tiempo en un hospital psiquiátrico en lugar de prisión. Conclusiones. El caso de Michael Taylor sigue siendo objeto de estudio y debate en el campo de la psicología, la religión y la jurisprudencia. Plantea cuestiones profundas sobre la responsabilidad y la culpabilidad en casos de enfermedad mental y posesión demoníaca. La tragedia de Michael Taylor es un recuerdo sombrío de cómo las creencias extremas y las prácticas religiosas pueden tener consecuencias mortales. Su caso también llevó a un mayor escrutinio de la psicología y la psiquiatría en relación con la identidad y el control de las personalidades múltiples y los episodios de posesión. En última instancia, el caso de Michael Taylor sigue siendo un enigma y un testimonio de lo insondable de la mente humana y las fuerzas inexplicables que pueden desencadenarse en momentos de crisis. Su tragedia y el debate que rodea su historia perduran como una advertencia sobre los peligros de la religión extrema y la falta de comprensión de las enfermedades mentales. El caso de Michael Taylor plantea numerosas preguntas y controversias. ¿Fue realmente víctima de una posesión demoníaca, o fue su comportamiento simplemente el resultado de problemas de salud mental no diagnosticados? ¿Fue el exorcismo un intento legítimo de ayudar a alguien en crisis espiritual, o fue un acto de negligencia religiosa que condujo a un trágico resultado? El caso de Michael Taylor sigue siendo objeto de debate y estudio en el campo de la psicología, la religión y la jurisprudencia. Es un recuerdo sombrío de cómo las creencias extremas y las prácticas religiosas pueden tener consecuencias mortales y cómo la línea entre la fe y la locura a veces puede ser muy delgada.